Saludos virtuales, les habla la doctora Noelia Alfonso, facilitadora del Diplomado del Arte de Escribir de Escribe Escuela de Escritores. En el día de hoy me corresponde hablar acerca de los elementos del diseño. Sin embargo, quiero delimitar que solamente abordaré aspectos relacionados con el diseño de las portadas y enfatizar que, si bien es cierto que los criterios que se tomaron para el desarrollo de esta actividad está basado en la opinión y los principios establecidos por los expertos, también no es menos cierto que el estilo, gustos y preferencias individuales son diversas y por ende puede ser que en algunos momentos no haya coincidencia entre los que los expertos recomiendan, por ejemplo, en cuanto al color y el gusto o preferencia personal de los autores. Entonces, la idea es que se logre llegar a una conciliación, a un punto intermedio, a un punto de coincidencia entre lo que recomiendan los diseñadores, los expertos en publicidad y el gusto personal de los autores. En esta primera lámina tenemos que una portada debe incluir un título llamativo, que tenga buen tamaño y que sea legible, que establezca un punto focal sólido, que se eviten los detalles que distraigan, que se incorporen elementos visuales que generen intriga y que se haga un buen uso del espacio en blanco. En esta lámina podemos ver la portada de un libro que se llama Sofá para tres y yo podría decir que, en mi opinión, el punto focal es la chica que está vestida de blanco, puesto que sobresale más que sus compañeros e incluso más que el sofá. Entonces, que se entiende como que ella es la protagonista de esta historia titulada Sofá para tres. Cierro las ideas de esta primera lámina que hice a manera de tips con esta frase que señala que si quieres incluir una imagen, primero piensa en un concepto o en una escena del libro y a partir de eso crea una ilustración, como el ejemplo de la portada del libro Sofá para tres. Continuando con esta idea, en esta segunda lámina comenzamos a ver esos elementos que debe contener esa portada. Entonces, ¿qué importancia tiene la portada? Bueno, en primer lugar, es lo primero que las personas ven. Por ende, si se tiene una buena portada, muchas personas se van a interesar en leer ese libro. ¿Cuál es el desafío? Encontrar la combinación correcta entre el texto, las imágenes y los colores. En cuanto al texto, podemos señalar que hay dos que son fundamentales, que no pueden faltar en la portada, como lo son el título de la obra y el nombre del autor, los cuales deben estar de manera clara en un tamaño que sea lo suficientemente grande para que sean legibles, en un tamaño y un color que permita que puedan ser fácilmente leídos, distinguidos. Las imágenes en la portada del libro son la ocasión perfecta para capturar esa mirada del lector potencial, por lo que debe ser representativa e impactante. Y con una combinación ideal de colores que sean armónicos. Por ejemplo, combinar un color oscuro con otro más claro. Más adelante volveremos sobre ese aspecto. En cuanto al diseño de la portada y a los elementos textuales de ella, estos pueden variar en estilo dependiendo del género del libro. Generalmente, aunque no es una regla, vamos a decir, no es una camisa de fuerza, pero generalmente los libros que son de no ficción tienen letras sencillas el título y el nombre aparece de manera muy clara en un área bastante destacada de la portada. En tanto que en los libros de ficción
toma como mayor preponderancia las imágenes, que son más expresivas, y un tipo de tipografía ya no tan sencilla como los de no ficción, sino más bien artísticas, relacionadas con el contenido de la obra. Es importante no colocar textos o imágenes que estén muy cerca del borde. Esto en los que son impresos, porque cuando se vaya a imprimir pueden desaparecer, pueden no quedar totalmente visibles. Y en los formatos digitales, cuando se convierte de un programa a otro, de un formato a otro, también pudiese perder claridad. Entonces es importante el respeto de los márgenes, incluso en la incorporación de imágenes y de textos, frases o pensamientos resaltantes. Ahora bien, en cuanto a la tipografía, se recomiendan las tipos sans, como la Arial, la Helvética y la Verdana, porque como tienen menos detalles, son más fáciles de leer y cansan menos la vista del lector. Negrita y con una sombra tenue por debajo en el caso de que el fondo sea muy claro. Un principio que debemos tener como norte en el diseño de portadas es que siempre lo simple es lo mejor. Un texto claro, grande y centrado en posición destacado, unas imágenes más oscuras en segundo plano a modo de complemento, evitando los detalles excesivos, empleando colores plenos, texturas simples y letras grandes. Para muestra, un botón. Revisen los bestsellers que aparecen en internet y verán en esos diseños de portada la fórmula del éxito. Seguidamente, en cuanto a la composición, tenemos que esta tiene que ver con el conjunto de normas para distribuir los elementos de la portada de una manera que sea coherente y armoniosa, estableciendo relaciones entre estos que puedan guiar al lector, facilitándole la lectura y la comprensión del mensaje que el escritor quiere dar. Recuérdense, que siempre lo digo, que la lectura es una comunicación en diferido, pues quien escribe lo hace en un momento distinto, un momento y un espacio físico distinto al del lector. Incluso hay libros que ya el autor ha fallecido y siguen siendo leídos. Entonces, por eso yo siempre hablo de que es una comunicación en diferido. Entonces, ¿qué va a orientar a ese lector en cuanto a eso que el autor quiere comunicar? Bueno, el apoyo de la diagramación, el apoyo del diseño, el apoyo de la maquetación. Entonces, volvemos al punto focal. El punto focal tiene que ver con lo primero que el lector va a ver. ¿Quién decide este punto focal? El autor. Porque encontramos libros donde el nombre del autor del libro es mucho más llamativo en la portada que el propio título del libro. Quiere decir que allí el interés del autor es destacarse él, su nombre. En tanto que en otros libros vamos a ver que toma mayor realce el nombre del libro, es decir, es la intención del autor, que es lo primero que quiere que vea el lector y es lo que quiere que se grabe en su mente. En otros casos es la imagen. Quizás por esto de que dicen que una imagen dice más que 1000 palabras, bueno, de repente se escoja que el punto focal sea la imagen, porque allí va a quedar grabado y va a ser un elemento motivador para que este lector seleccione ese libro y no otro. En la composición se puede jugar con las jerarquías y escalas, es decir, el elemento que se considera más importante en un tamaño más grande y más llamativo. También con la perspectiva, que de alguna manera, entonces esta perspectiva también nos lleva a enfatizar ese punto focal. Se puede jugar con la simetría y asimetría, entendiendo que la simetría produce la sensación de equilibrio y estabilidad, mientras que la asimetría produce la sensación de movimiento y dinamismo. Se puede jugar con el contraste para resaltar u ocultar. Este contraste puede hacerse mediante la combinación de colores
la combinación de letras o la combinación de tamaños. En cuanto a algunos tips en relación a esto, tenemos en función de los colores, cuáles serían los más apropiados de acuerdo al tema del libro. Según los expertos en colorimetría, el rojo entonces produce la sensación o lleva a imaginar, a recrearse en un contexto de pasión y fuerza. El azul en confianza y libertad. El verde en salud y alimentación. Si hacemos un paneo de las revistas médicas que tienen que ver, de las revistas de salud, vamos a ver con frecuencia entonces el color verde. El negro, que tiene que ver con la elegancia y sofisticación. El blanco con la pureza y perfección. Y el marrón con la credibilidad y comodidad. Como les decía al principio, a veces nosotros tenemos preferencia por un color y ese color que nosotros es preferido de nosotros no necesariamente guarda relación con el mensaje que se quiere dar. Entonces, pues habría que valorar si conviene o no conviene incorporar ese color que es de nuestra predilección, pero que no se orienta al mensaje que queremos dar. Por ejemplo, mi color favorito es el morado y yo lo uso en todas sus versiones, en todos sus degradados. Y quizás si yo estuviese escribiendo sobre salud, sobre alimentación, y yo le colocara un color morado, no pensarían las personas que yo estoy escribiendo acerca de ese tema. Si va a utilizar una imagen, utilice colores que complementen a la misma o al color primario de la imagen. El texto debe ser legible, buscando el contraste entre el color del fondo y el título. Por ejemplo, una fuente oscura si se trata de un fondo blanco. Elegir un máximo de 2 o 3 colores. Elegir una imagen con gancho. Que sea una imagen protagonista que mire directamente al lector. Aquí en esta lámina quiero enfatizar la importancia de que ese texto sea legible. Pues a veces nos encontramos con portadas que son visualmente atractivas, pero donde no se logra leer con claridad el título de la obra, el título del autor o ambos. Entonces hay que hacer como que varias pruebas a ver cuál color se ve mejor. Y también depende del tipo de, vamos a decir, de formato que se vaya a utilizar, porque de repente si lo hacemos en un programa y se ven los colores de una manera y cuando se convierte a otro programa se ven de otra, entonces bueno, son como pruebas que hay que hacer allí. Definitivamente que todos los expertos coinciden en que el color tiene una carga simbólica que está asociada a ciertas sensaciones o emociones y que su combinación impacta de maneras distintas. Entonces aquí en estas láminas yo les presento el círculo cromático y un listado de opciones con las que podemos jugar. Combinación de tonos monocromáticos, que consistiría en variaciones de un mismo color, degradaciones de un mismo color, que vamos a decir que es una tendencia más tradicional, más conservadora. O podemos optar por una combinación de colores adyacentes, que son los que están al lado en el círculo cromático, lo que implicaría una combinación armónica. También podríamos hacer una combinación dinámica de colores complementarios, que son aquellos que son opuestos en el círculo cromático. Una combinación de claros y oscuros, en donde va a haber mayor contraste o luminosidad dependiendo de cuáles sean esos colores que se escojan, y contrastando colores vivos con colores apagados o fríos y cálidos, un 70% de un color, un 30% de otro color. En cuanto a la tipografía, que ya la habíamos nombrado, vamos a decir superficialmente por allí, tenemos que una forma tipográfica también es un elemento visual y que por ende también está cargada de simbolismo, que puede transportar a otros mundos, evocar sensaciones, pensamientos que despiertan la imaginación. Representar un concepto, una idea, una época o un contexto, dependiendo de la tipografía.
También es importante considerar los aspectos técnicos o de formato para que encajen en un espacio determinado. Ya habíamos señalado anteriormente que generalmente para facilitar la lectura se recomiendan las tipo sans. Aquí en esta lámina está la clasificación de los tipos de letras que existen. Romanas o con serif, de palo seco o sans serif, que son las más recomendadas. Script, que es un tipo de letra que imita la escritura a mano, y letras decorativas, que dijimos que estas generalmente se utilizan en los géneros que son de ficción. Aunque claro, como les digo, estos son tics que si bien es cierto debemos tomar en cuenta, también es importante tomar en cuenta la opinión, el sentir, la intencionalidad que tiene el autor. En esta lámina siguiente pues muestro algunas portadas de ejemplo, y aquí los autores señalan que la portada tiene que conectar con el contenido del libro. Es decir, hay que traducir el lenguaje escrito en un lenguaje gráfico o visual. A veces de verdad que vemos unas portadas que cuando leemos el libro decimos, pero esa portada no tenía nada que ver con el libro. Entonces es importante siempre que podamos lograr esa coincidencia, esa correspondencia. En esta lámina también les muestro otras portadas de diferentes autores, de diferentes colores, de diferentes géneros, para que veamos si se cumplen o no estos principios de los que hemos venido conversando. Y bueno, y para que nos sirvan de ejemplo y de inspiración. Luego tenemos aquí algunos links de algunas páginas de autoedición que nos van a permitir entonces seleccionar imágenes y elaborar, como lo dice la palabra, páginas de autoedición, elaborar nuestra propia portada. También después en la lámina siguiente, que también muestra una portada de la segunda parte del libro Ese sofá para tres, que ahora se llama Sofá Renovado, y sigue siendo la chica la protagonista, puesto que es el punto focal, porque está otro sofá y están dos personas detrás del sofá, mientras que hay una que sobresale, o sea que y el nombre del libro resalta, es decir, allí tuvo la intención del autor en colocar punto focal. Pasando a otro aspecto, pero que está relacionado con la portada, bueno, y con el aspecto visual del libro, es importante que siempre consideremos el tipo de formato, los márgenes, el interlineado, el tipo de letra y la figura en cuanto a la calidad de la imagen, que no sean imágenes que estén pixeladas o que se vean borrosas, y a la fuente, si no son imágenes propias, bueno, de dónde las tomamos, o si tenemos autorización del autor para tomarla. Quiero finalizar con esta frase de Oscar Wilde: no hay una segunda oportunidad para causar una buena primera impresión. Por lo tanto, sabiendo que la portada es la primera impresión, debemos entonces tratar de cubrir todos los aspectos que hemos señalado el día de hoy, en cuanto a imágenes que sean representativas del tema que se desarrolla en el libro, en cuanto a que haya una combinación de colores que también guarden relación con el color de la imagen, y que se elija un tipo de tipografía que sea legible tanto por su tamaño como por su forma como por el color, que contraste y que no sea opacada por el fondo que se haya escogido para el libro. Gracias por su atención. Espero que este repaso les sirva de apoyo para cuando están diseñando su portada. Feliz tarde para todos.